Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esto nos muestra la dureza del corazón del hombre, siendo que Dios nos dice y nos da el camino a seguir, sus principios eternos, las sendas antiguas, para que recibamos bendición, para que tengamos paz y para que tengamos descanso en nuestras almas. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? No caminaremos. Y muchas veces no recibimos bendición porque no obedecemos lo que Dios nos está recomendando, lo que Dios nos está mandando para poder recibir la bendición. El plan de Dios para la humanidad siempre ha sido de que cada generación sea mejor que la anterior. Y nos dice en Génesis 12:13, bendeciré a los que te bendigan, y a los que maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Dios para todos nosotros. Él quiere bendecirnos y quiere que todas las familias reciban esa bendición. Y cuando habla de todas las familias de la tierra, está hablando de todas nuestras familias. Los que estamos aquí y los que no están también tienen esa bendición y esa promesa de Dios. Vamos a definir un poco lo que es bendición, porque a veces no tenemos claro lo que es bendición. Bendición es dar poder para prosperar en todas las áreas de nuestras vidas, en la área emocional, en el área material y principalmente en el área espiritual. Es un método ordenado por Dios para impartir identidad y destino. Y somos los padres, los principales, para que esa bendición llegue hacia los hijos. Somos ese canal de bendición. Por eso que es tan importante el papel del papá, para que cada hijo sea bendecido. Y los temas que vamos a tocar ahora justamente son esos 7 periodos críticos que los estableció Dios para recibir bendición. Y esto comienza desde el periodo de la concepción. Hay bendición en la concepción cuando uno es querido, aceptado y esperado por los padres. Hay bendición cuando es concebido en amor bajo el pacto de matrimonio. Esto es importante y tenerlo claro, que muchas veces por ignorancia, por desobediencia, no hemos bendecido a nuestros hijos. Y muchos seguramente hemos concebido a nuestros hijos antes del matrimonio. Y como se dice, nos hemos casado embarazados. Eso no es lo correcto y no es lo que Dios nos dice. Tiene que haber el pacto del matrimonio. Tiene que haber bendición desde la concepción. No hay bendición cuando no se es querido, aceptado y no deseado. Cuando se es concebido fuera del matrimonio. Entonces es importante este primer periodo crítico, porque esto nos marca para toda nuestra vida. Y lógicamente cada uno tiene que hacer un análisis y ver si como padre hemos cumplido con este mandamiento que Dios nos da, ¿no? El haber tenido los hijos bajo el pacto del matrimonio. Y si no fue así, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y poder pedir perdón
a nuestra esposa y a nuestros hijos, porque sabemos que si no lo hacemos así, no los estamos bendiciendo. Otro periodo crítico es el embarazo. El embarazo, y vamos a leer Salmo 71:6, que nos dice: en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Es importante también recordar que nadie está aquí porque el aire es gratis, sino porque Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Entonces tenemos que tener claramente que cada uno tiene un propósito, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él nos formó desde el vientre y Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Y si Dios no se equivoca, nosotros estamos aquí porque Él quiso que sea así y nos bendice desde el vientre de nuestra madre. Entonces hay bendición cuando la madre está libre de estrés y el embarazo se lo tiene un tiempo de armonía. Es una cosa que en nuestros días no está ocurriendo porque muchas veces las mamás esperando familia esperan hasta el último momento para dejar el trabajo, esperando que reviente prácticamente la bolsa e ir a la maternidad. Eso no es libre de estrés, eso es estar estresado hasta el último día. Entonces, cuán importante es que en este periodo la mujer se tome su tiempo. Inclusive la ley da 3 meses, pero 3 meses no después del nacimiento, puede ser antes, salir un mes antes y tener los otros 2 meses. Pero las personas normalmente no toman así. Entonces están estresadas, a veces ya para tumbar y todavía yendo a trabajar con toda la responsabilidad. Entonces no bendecimos cuando estamos en esta situación. Hay bendición en el embarazo cuando la madre es cuidada, cuando la madre es protegida por el esposo. Este periodo es importante para nosotros los varones, porque se puede decir que hay que embarazarse juntos, estar pendiente del embarazo de su esposa, ir a cada chequeo mensual acompañándola en este periodo importante, porque es un hijo, es un milagro de Dios, es un regalo de Dios que viene a camino y no podemos tomarlo con indiferencia. Entonces a los esposos, principalmente a los que están esperando, tomen esa responsabilidad, porque es un hijo que viene y un hijo tiene que ser con bendición. No hay bendición cuando no es bien recibido, no es deseado, no es querido, cuando hay tiempos de mucha dificultad y estrés. Entonces tomemos esto en serio, el embarazo, esos 9 meses que pasan las señoras, tienen que tener el respaldo del esposo todo el tiempo. La ausencia del padre y la mucha aflicción de la madre también es la ausencia de bendición en este periodo. El siguiente periodo crítico es el nacimiento. Decimos que hay bendición cuando se es recibido, cuando se es aceptado, amado, nutrido físicamente por la madre. Un nacimiento libre de traumas. Entonces es importante que en este periodo tanto la mujer como el varón estén con esa alegría en el corazón de recibir ese niño y no como muchas veces ocurre donde se agarran la cabeza cuando les avisan que la esposa está embarazada, como diciendo no es el momento. Y muchas veces ahí comienza el rechazo hacia los hijos y lógicamente eso no es bendición. Hay falta de bendición cuando se dice
yo digo entre comillas, el sexo equivocado, cuando muchos varones esperan un hijo y viene una hija, o a la inversa. Vuelvo a repetir, Dios es perfecto, no se equivoca. Si naciste hombre, si naciste mujer, es porque Dios planificó eso y tiene un propósito muy grande para tu vida. Pero muchas veces, en esa ignorancia, rechazamos inicialmente si fue hijo o fue hija, pero después los aceptamos, los queremos, los amamos, pero lógicamente hay ese rechazo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no me llevo bien con mi hija? ¿Por qué no me llevo bien con mi hijo? Y lógicamente el rechazo hubo desde la concepción, o cuando me enteré de que era mujer o era varón. Hay casos inclusive que nos toca ministrar donde esperaban hija mujer y los vistieron de mujercita en rosado 3 meses porque no tenían más ropa, o sea, esperando que sea mujer. Entonces, cuán importante es recibir con amor y con gran gozo si es hombre o si es mujer, y ese es el papel nuestro de los padres. Otro periodo crítico que también yo encuentro que es muy importante es la infancia. Y decimos que hay impartición de bendición cuando es aceptado, amado, nutrido, amamentado por la madre y el afecto físico del padre. Aquí es importante el tiempo compartido. Es lo que decíamos, cómo se deletrea amor en el caso del amor que uno tiene por los hijos, se deletrea T-I-E-M-P-O, tiempo compartido. Y eso es lo que muchas veces no nos damos esa oportunidad los padres. Espero que este día hayan aprovechado y tomado todo el tiempo de compartir con sus hijos, porque este era un día especial para hacerlo. Realmente la televisión, las noticias, el fútbol, las novelas, los chats, yo diría, son un gran enemigo actualmente, porque las personas están agachadas, sin hablar con nadie y sin compartir con nadie, teniendo a la esposa y a los hijos al lado. ¿Cuán importante es eso, ese tiempo compartido? Y en la infancia necesitamos todos recibir ese apoyo, ese cariño, el participar de un evento del hijo. Muchas veces los hijos sufren porque los papás no están en alguna actuación, en algún evento que tienen. Tenemos que darnos ese tiempo, porque esa es la responsabilidad nuestra, ese es el mandato que Dios nos da, cuidar de los hijos que Él nos dio, que nos regaló. No hay bendición en la infancia cuando hay abandono, cuando no hay seguridad y cuidado y cuando no hay el afecto físico. Es importante el abrazar a su hijo, el besarlo, el estar presente en los momentos especiales. Y muchas veces, y principalmente cuando se da la separación, el divorcio, hay la ausencia del padre o de la madre en este periodo importante que es la infancia. Y el enemigo utiliza esto y normalmente los padres no dan ese cariño porque están en pelea, porque están en discusión y lo ponen al hijo al medio. No es lo que Dios planificó, porque el amor y ese cariño y muestra de afecto tiene que ser tanto del padre como de la madre en este periodo importante. Otro periodo crítico que es importante es la pubertad. Y decimos que hay bendición cuando se establece
la identidad de género y se libera destino. Este es el tiempo que como padres nos toca bendecir a nuestros hijos, dándoles identidad y destino. En la iglesia tenemos el Bar Baraká y el Bat Baraká. El Bar Baraká para el varón y el Bat Baraká para las niñas. Yo siempre comento y digo, nosotros tenemos ese instrumento especial para poder bendecir a nuestros jóvenes, pero cuando hacemos la ceremonia, más de un 60% son jóvenes, son prejuveniles que vienen de otro lado. Son pocos los jóvenes de nuestra congregación y son pocos los padres que están preocupados en darles esa bendición. Yo los animo a que este año que vamos a tener seguramente 2 ceremonias, una cada 6 meses, que los padres se dispongan y los hijos pidan esa bendición, porque es importante recibir en este periodo esa bendición recibida por los padres, donde recibimos identidad y destino. No hay bendición en este periodo cuando los padres maldicen la identidad en un intento de corregir el comportamiento. Es importante que separemos el ser del hacer. Eso quiere decir, yo te puedo corregir, pero sin dañar tu identidad. Y muchas veces nos hemos visto dañando la identidad de nuestros hijos, tratándolos mal, poniéndoles apodos, dándoles palabras no de afirmación, más bien todo lo contrario, de maldición. Si en algún momento hemos cometido ese error, también tenemos que tener el valor de poder pedir perdón a nuestros hijos. Porque muchas veces en nuestra ignorancia, en nuestra desobediencia, hemos lastimado a nuestros hijos. Entonces tenemos que tener la oportunidad, y lo vamos a tener al final de mencionar todos estos periodos, para poder juntarnos cada familia y poder pedir perdón y perdonar. Otro periodo crítico, yo diría bastante crítico, es el tema del matrimonio. Porque la sociedad lo está viendo como algo que no tiene importancia. Inclusive en algunos casos ya se ven a jóvenes, a parejas jóvenes, de que ni piensan en casarse, simplemente se juntan a ver qué resulta. Así decaída está esta institución que es el matrimonio. Yo quiero recordar a todos que el matrimonio es un pacto, es algo para toda la vida, es una decisión importante que tomamos y no podemos tomarlo a la ligera. El amor no es un contrato. En un contrato es, si alguna de las partes falla, yo puedo romperlo. El matrimonio no. El matrimonio es establecido por Dios y es un pacto para toda la vida. Entonces hay bendición en el matrimonio en este periodo cuando el hijo o la hija es bendecido por sus padres en su matrimonio. Los padres están de acuerdo acerca del cónyuge y el tiempo del matrimonio. Hay que recibir al cónyuge del hijo o la hija como un miembro más de la familia. Y tiene que ser así. O sea, si su hijo se casa, usted gana una hija. Si su hija se casa, usted gana un hijo. Y uno tiene que recibirlo con amor, porque ella es parte de la familia. Asistir a la boda y bendecir a los hijos es cuando hay bendición, cuando los padres realmente hacen parte de este evento grande, importante para cada uno de nosotros. Una cosa que se ve en nuestros días, y eso un poco es por la falta de
de conocer todos estos temas, estas sendas antiguas, estos principios de Dios, es que muchas veces lo toman el matrimonio como algo ligero, como que a ver qué resulta. Y muchas veces se conoce a la pareja, al novio, a la novia, semanas antes de que se van a casar. Y se ha inventado últimamente de hacer una cena para que las familias se conozcan. O sea, es un absurdo. O sea, uno se va a casar para toda la vida y se supone que el futuro esposo o esposa tiene que conocer la familia de la otra parte. Y eso es lo que no ocurre. Entonces a los jóvenes yo les aconsejo que tengan ese enamoro santo, que pidan permiso a los padres para enamorar, que tengan esa cobertura de sus padres. Y eso va a ser de bendición. Y no simplemente estén como picaflores de aquí para allá, dejando su corazón en todo lado. Es importante tomar eso. El matrimonio, vuelvo a repetir, es un pacto y esto es para toda la vida. Finalmente, el último periodo crítico, que también es importante, es el tema de la edad adulta. En los 6 primeros nos ha tocado recibir esa bendición y en este último periodo crítico nos toca como hijos bendecir a nuestros padres. Y vamos a leer Proverbios 31, 28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y a su marido también la alaba, y su marido también la alaba. Eso es lo que tenemos que hacer como hijos, bendecir a nuestros padres. Y bendecir quiere decir estar pendiente de ellos, suplir sus necesidades. Porque hemos recibido de ellos en los 6 primeros periodos críticos toda esa bendición y ese cuidado. Y nosotros tenemos que en esta última etapa estar pendiente de ellos. Ahora, en cuanto a la comunicación, yo creo que no hay dificultad. Prácticamente estamos conectados, como se dice, todo el tiempo. Entonces tenemos que estar así conectados y bendiciendo a nuestros padres todos los días, estando pendientes de ellos. También es bueno y no esperar a mandarnos un tremendo discurso cuando estamos en su velorio, y sí hacerles un tributo en vida. ¿Quiénes tienen a sus padres vivos? ¿Si pueden levantar la mano? Todos ustedes son candidatos a hacer un tributo a sus padres y hacerlo en vida. ¿Cómo se hace ese tributo a los padres? Haciendo una lista de todas las cosas buenas que han hecho nuestros padres. Muchas cosas seguramente las hicieron mal, pero muchas también las hicieron muy bien. Independientemente de eso, es un mandamiento de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días. Y muy claramente dice la palabra: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. O sea, es fuerte la palabra porque es sin juicio. Entonces tenemos que honrar a nuestros padres. Y una forma de honrar es darles un tributo, darles una honra. Nosotros en el seminario que damos un ejemplo de cómo hacerlo, rindiéndoles ese tributo en un día especial. Puede ser en el aniversario de boda, en el cumpleaños de alguno de ellos. Rendirles ese tributo y darles palabras de bendición,
donde cada hijo se da la oportunidad de poder agradecer por todo lo que se ha recibido en los 6 periodos anteriores. Hay una maldición potencial cuando los hijos no están con los padres, no los cuidan y los maldicen. Los hijos están con mucha amargura y resentimiento hacia sus padres. Muchas veces retenemos el perdón y si mi padre me abandonó, si mi padre no estuvo ahí, entonces yo toda mi vida la paso juzgándolos. Eso no es correcto. Como les decía hace un momento, el mandamiento de Dios es muy claro. Nos pide que honremos a nuestros padres. No dice, si tus padres fueron buenos, los vas a honrar. Hay que honrarlos siempre. Ese es nuestro papel y no es una opción. Si queremos que tengamos largos días y tengamos bendición, tenemos que honrar a nuestros padres. Luego de mostrarles estos 7 periodos críticos, yo creo que es importante aplicar esto que yo ponía, el tema de perdonar y pedir perdón. Solamente realizando esto vamos a poder bendecir y vamos a poder cumplir con el mandamiento de Dios. Vamos a leer Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El perdonar es una decisión que cada uno tiene que tomar. Y el perdonar no depende de la otra persona, depende de uno. Si yo quiero ser libre, si yo quiero no estar atado a una persona y tengo dificultades con ella, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón o perdonar. Dios quiere usarnos grandemente, pero Él no puede usar a alguien que tiene falta de perdón en su vida. Muchas veces nos preguntamos por qué no podemos avanzar, por qué no nos va bien en la vida, por qué ni siquiera espiritualmente podemos estar avanzando, porque retenemos perdón en nuestro corazón. Hay resentimiento, hay odio, hay amargura. Y muchas veces, si hay un problema con nuestros padres, lo tenemos ahí, como en el congelador. O sea, con vos no quiero ni para bien ni para mal, pero ahí ¿qué estamos haciendo? No estamos cumpliendo el mandato de Dios que nos dice honrar y nos pide perdonar y pedir perdón. Qué difícil, ¿verdad? El pedir perdón y el perdonar. Si dependiera de nuestras fuerzas, es muy difícil, pero sabemos que Dios está ahí para ayudarnos y para poder poner en nuestros corazones esa voluntad de pedir perdón y de perdonar. Podemos decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para tomar esa decisión y perdonar y pedir perdón. La falta de perdón es un obstáculo que impide que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y bueno, solo quien ama realmente perdona. Y si nosotros amamos y Dios nos pide amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón y perdonar. Vamos a leer 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor
no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Entonces tenemos que tener claro, ese es el amor de Dios, el amor incondicional. Nos es difícil tener ese amor, pero solamente con la ayuda de Él podemos llegar a ese amor perfecto, donde podemos, con la ayuda de Él, poder dar ese paso que es el perdonar y el pedir perdón. Si estamos en los caminos del Señor y no sabemos perdonar, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Dios ha perdonado todos nuestros pecados, ha perdonado todas nuestras maldades. Vamos a leer Marcos 11, 25 y 26. Y dice así: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es por eso que muchas veces nuestras oraciones no pasan del techo, porque tenemos y retenemos perdón. Si queremos ser perdonados por Dios, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar a las personas que nos han lastimado y pedir perdón a las personas que hemos lastimado. Yo he tocado el tema del perdón porque en estos 7 periodos críticos seguramente tenemos muchas cosas que nos han lastimado como hijos y muchas veces de repente retenemos ese perdón hacia nuestros padres, pero también como padres hemos lastimado a nuestros hijos y necesitamos pedir perdón a ellos porque por ignorancia, por desobediencia no hemos bendecido y lógicamente los hemos lastimado. Entonces, siempre nos toca. No hay la familia perfecta, no hay el papá perfecto, no hay el hijo ni el esposo ni la esposa perfecta. Somos personas que siempre en algún momento fallan. Y cuando uno falla, ¿qué está haciendo? Muchas veces maldiciendo. Y cuando uno comete ese tipo de cosas, tiene que tener también la fuerza para poder pedir perdón. Y seguramente los que están aquí, los padres que me están escuchando, se van a ir acordando porque Dios lo va ministrando en los momentos que no fueron de bendición para sus hijos. Y cometimos muchos errores todos. Entonces, este es el momento de pedir perdón a nuestros hijos por esas nuestras fallas, por esas nuestras ausencias, por esa falta de cariño, o muchas veces por no estar presentes. Se comenta mucho y se dice el abandono de los padres, que los hijos sufren mucho, pero hay muchos hijos que son huérfanos de padre y madre con el papá y la mamá en casa, porque están, pero nunca están, porque siempre están ocupados. Entonces ahí tenemos que como padres saber tener las prioridades de acuerdo a lo que Dios dice. Y Dios nos dice, primero Él, después la esposa y después los hijos. No habla del trabajo, no habla del éxito, no habla de ministerio, no habla de nada. Habla primeramente Dios, la esposa, los hijos. Y a veces esas prioridades, inclusive siendo cristianos, no las respetamos, porque estamos
priorizando otras cosas. Entonces yo les pido a los padres que este sea un momento para que podamos pedir perdón por lo malo que hicimos y como hijos también pedir perdón a nuestros padres por todas las fallas que cometimos como hijos al no honrarlos, al no respetarlos, al no obedecerlos. Entonces hemos visto que en estos 7 periodos críticos tenemos mucho que perdonar y pedir perdón todos. Y bueno, lo vamos a hacer, como les decía, en grupos familiares. Y yo quiero leer finalmente Marcos 12, 30-31. Vamos a ir desde el 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Un poco resume los 10 mandamientos, que dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo decía al principio que amar es perdonar y pedir perdón. Entonces, si nos consideramos cristianos, no solamente porque nos dicen cristianos, sino porque obedecemos a Dios, tenemos que cumplir con esto. Amar a nuestros enemigos, orar por ellos y pedir perdón y perdonar. Eso quería mostrarles ahora y cuán importante es ese mandamiento de Dios, que se resume a Dios. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas y segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque la idea de Dios no es solamente convertirnos, sino Él quiere que nosotros tengamos una vida abundante. Y muchas veces entendemos que al ser perdonados por Dios, al recibir de gracia la salvación, ya la maldición se fue, los problemas se solucionaron y no es así. La gran realidad es que si nosotros estamos convertidos, pero no hemos sabido perdonar, hay un ciclo generacional instalado que se va a repetir en nuestra vida. Y la única manera de romper ese ciclo es usted perdonar a su padre, perdonar a su madre de sus heridas, de sus traumas. Porque si usted es convertido, pero no perdonó, no está cumpliendo el propósito de Dios. Cuando usted bendice, entonces mismo que usted haya sufrido, usted está rompiendo ese ciclo de maldición que dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me aborrecen. Pero dice la palabra: soy el Dios que hace misericordia a millares de los que me aman y guardan sus mandamientos. Entonces, en este momento quiero bendecirlos. Quiero decirles que la bendición está sobre ustedes, pero es muy importante que ustedes en sus casas pidan perdón y perdonen, rompan el ciclo de maldición generacional, porque es la única forma de hacerlo, poder liberar a sus padres con bendición. Padre amado, bendito Dios, estamos, Señor, en tu presencia y eres un Dios de bendición. Tú has dicho: yo soy Jehová, aquel que bendice a millares, a los que me aman, a los que guardan mis mandamientos. Señor, estos tus hijos, Señor, han hecho
un seminario donde tú has hablado al corazón y estás sanando, Señor, sus heridas. Señor, si alguno de ellos no fue bendecido en algún periodo crítico, ya sea en el nacimiento, ya sea, Señor, en el embarazo, en la concepción, en el embarazo, en el nacimiento o en su infancia, si vivió algún trauma, alguna cosa que hirió su corazón, Señor, en el periodo prejuvenil, en la adolescencia, si hay un padre ausente donde faltó la bendición, tú estás aquí hoy para bendecir a tus hijos, para que ellos estén capacitados para bendecir a sus padres y también a sus futuros hijos o a sus propios hijos si los tienen. Nadie puede dar aquello que no tiene. Por eso, Señor, en esta noche, tú eres Dios que da la bendición para que ella se multiplique. Con la autoridad que tú me das, que es la autoridad del Señor, yo bendigo a cada hermano, a cada hermana que está aquí. Y Señor, tú que conoces, Señor, la necesidad, bendice según la necesidad en cada ciclo donde fue lanzada una maldición. Señor, se torna bendición ahora, por tu poder, por tu gracia, por tu misericordia. Tú estás, Señor, sobre cada vida que está aquí. Los bendigo, los capacito en tu nombre para que ellos sean exitosos, para que puedan cumplir sus propósitos, para que puedan andar, Señor, de la mano tuya y pueda transitar con éxito todos los caminos de su vida. Señor, que ellos sean bendecidos, capacitados para bendecir, para perdonar, para poder liberar perdón y, Señor, para ser levantados para tu gloria, para tu honra. Extienda su mano ahora y reciba la bendición, la llave de la bendición, para que usted la use en su casa, en su familia. Reciba de parte de Dios simbólicamente ahora la bendición, para que usted pueda distribuirla, darla, multiplicarla en su casa, en el hogar, en su familia, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship.